gabinete. Y ya que estamos en temas nacionales, pues a ver, Lina, hablemos de lo que está pasando con la reforma a la salud. Yo vengo escuchando la reforma a la salud, y es como el coco, ¿no? Que no termina de aparecer, hay una dilatación. ¿Qué es lo que está pasando con la reforma a la salud? Pues mire, Gonzalo, yo no lo llamaría dilación, no llamaría que estén dilatando este proyecto. Lo que pasa es que antier, en la Comisión Séptima del Senado se presentó una proposición que fue apoyada por las mayorías de la comisión, aplazando, suspendiendo ese debate con un argumento, pues que para ellos es importante y es la matriz de todo. Y es que no están los recursos en el presupuesto aprobado por la Cámara y el Senado, no está de manera específica esos recursos para implementar el modelo de salud que busca sacar adelante esta reforma. Por esa razón, teniendo en cuenta que no hay plata para eso y que no está, digamos, argumentado el tema, pues ellos pidieron suspender el debate mientras hay claridades económicas, que yo creo, Sebastián, pues que es importante. Por eso tenemos a una invitada de esa comisión, de la Comisión Séptima, la senadora Nadia Blel. Senadora, bienvenida a Mañanas Blue. ¿Cómo está? Buenos días para ti, para todo el equipo y especialmente para todos los oyentes. Bueno, senadora, ¿qué fue lo que pasó en la Comisión Séptima? Ustedes suspenden este debate y ayer conocemos una decisión del Gobierno Nacional, pues el ministro de la Política, Armando Benedetti, que dice: le ponemos mensaje de urgencia e insistencia a esta reforma a la salud, pues que había quedado en suspenso después de esta proposición, pues más o menos casi que invitándolos, o más bien obligándolos con este mensaje de insistencia y de urgencia a que continúen con el trámite, que entiendo ustedes por ahora no van a acatar. Así es. Lina, si me permiten hacer un poco de historia, este es el mismo proyecto de la salud que ya se hundió en la Comisión Séptima del Senado. Es decir, que llevamos 3 años más o menos, ya casi 4 años, hablando sobre lo mismo. Pero lo que sí está claro es que lastimosamente el Gobierno Nacional, a lo largo de esta discusión del primer proyecto y de este proyecto, no ha podido demostrar de dónde sale la plata necesaria para hacer ese gran proyecto de reforma a la salud. El ministro de Hacienda, que es el encargado de dar el aval fiscal, que es ese documento que respalda los recursos, nunca ha podido certificar dónde está la plata para sacar adelante esa reforma tan importante, tan ambiciosa y que toca la vida de los colombianos. Incluso a nosotros en la Comisión Séptima nos tocó citar al ministro, prácticamente obligarlo a que fuera, y el día que fue no demostró dónde iba a salir la plata. Por eso le mandamos un derecho de petición, y él en ese derecho de petición nos dice primero que él no ha terminado de verificar las cifras que le envía el Ministerio de Salud. Segundo, y esto es muy delicado, que él coge esas cifras que le da el Ministerio de Salud, no las valida, no las verifica y las pone en un concepto, en ese concepto que le da la Comisión Séptima del Senado. Y eso es muy grave, porque la ley dice que quien debe dar el aval fiscal es el ministro de Hacienda, quien debe hacer el ejercicio, quien debe dar el concepto, quien sabe dónde están las fuentes, dónde están los recursos, dónde se deben hacer los recortes, tiene que ser el ministro de Hacienda. Entonces yo no sé si el ministro lo hace de maldad, lo hace porque desconoce sus funciones, o lo hace porque está validando este proyecto a este gobierno, un proyecto que no cumple con los requisitos de ley, porque la ley muy clara dice que tiene que ser el ministro. Pero más grave aún, nos dice: yo no le puedo hablar de marco fiscal de mediano y largo plazo, no le puedo dar techos hasta tanto no se apruebe el presupuesto y la ley de financiamiento. Por eso la comisión, en un ejercicio legítimo de mayorías, en un ejercicio democrático, decide hacer un alto en el camino, suspender la discusión hasta tanto ver qué pasa con ese proyecto de ley de financiamiento, hasta tanto saber con qué recursos en realidad cuenta la salud de los colombianos para hacer esos grandes cambios, porque aquí lo que está en juego no es solo la salud, aquí está en juego es la atención de los pacientes, los medicamentos, sus citas, los tratamientos, especialmente esos pacientes que hoy la están pasando muy mal, como los pacientes de enfermedades crónicas, con cáncer, con diabetes, los pacientes con enfermedades huérfanas, que lastimosamente están siendo condenados al olvido, al abandono y a la muerte por parte de este gobierno. Senadora, con esta decisión que ustedes toman hace unos días, se desata un nuevo choque entre la Comisión Séptima del Senado y el gobierno del presidente Petro. Ese mismo día, el ministro del Interior, Armando Benedetti, pone un trino donde dice que viene diciendo desde hace más de 5 meses que la Comisión Séptima del Senado le está mamando gallo, es lo que dice él, a la reforma a la salud. El amarrar la reforma a la ley de financiamiento es una burla a la salud de los colombianos.
colombianos y después dicen que no se justifica una constituyente. Y ayer sobre el mediodía conocimos que habían radicado, según el ministro, un mensaje de urgencia y de insistencia a la comisión para que no puedan dilatar más el debate. ¿Qué cambia con este mensaje de urgencia? Ustedes tienen que debatir, ¿qué va a pasar ahí? No cambia nada y les voy a explicar por qué. Primero, el ministro de Hacienda no ha entendido, el ministro del Interior, que me sorprende porque él fue senador de la República, él no ha entendido que el Congreso no es subordinado al gobierno. Nosotros nos debemos a los colombianos. Nosotros no fuimos elegidos para hacer un comité de aplausos de este gobierno, sino para tomar decisiones responsables. Y esta fue una decisión en el marco de esa discusión del proyecto de reforma a la salud. Una decisión legítima, una decisión de mayorías, porque estaban senadoras y senadores de diferentes partidos, incluso las senadoras que respaldaban y que construyeron la ponencia alternativa. Entonces, por lo tanto, ya hay una decisión legítima en el marco de la comisión. Segundo, que si en realidad el gobierno tuviera una urgencia, como la tiene, para sacar adelante la reforma, ¿por qué no le pone el mensaje de urgencia a la ley de financiamiento? Hoy no sabemos de dónde va a salir la plata para la reforma a la salud, pero si tanta urgencia tiene el ministro del Interior y si tanta urgencia tiene el ministro de Salud, ¿por qué no incluyeron los recursos para esta reforma? Porque esta reforma no es nueva, esta reforma es vieja. ¿Por qué no incluyeron los recursos de la reforma de la salud, las fuentes nuevas de financiación, los recortes que se iban a hacer en el presupuesto que radicaron? Eso no lo hicieron. Sí. Entonces, ¿dónde está la urgencia? Yo creo que la urgencia más bien, con todo el respeto que se merece el ministro, es que estamos en vísperas de una campaña electoral. Y es lo que sí no podemos permitir los senadores, los congresistas, ni los colombianos, es que se utilice la salud, que se utilice esta reforma para hacer campaña, para doblegar la voluntad de los congresistas. Una reforma que no tiene ni pies ni cabeza. Así que yo sí le pido más respeto al señor ministro del Interior por las decisiones legítimas democráticas que Senadora, se toman en el Senado. Pero, ¿qué va a pasar? Es decir, esto está totalmente encallado porque acá hay 3 soluciones o 3 desenlaces y me retiro al margen de si es bueno o malo cada una, pero hay una solución que es que se hunda, una solución B, que es una ponencia alternativa, y una solución C, y es que se apruebe pues la del gobierno. Ninguna de las 3 opciones tiene los votos necesarios. Entonces, esto para adelante, ¿cómo sigue? ¿Qué va a terminar pasando? Porque llevamos 3 años y el desenlace sigue siendo incierto. Es que mira, primero, aquí ahora mismo está suspendida hasta que esté la plata, porque es que si no garantizamos la plata, ni siquiera la reforma alternativa es viable, porque la ley es muy clara cuando dice cuando son iniciativas de gobierno tiene que tener el aval fiscal. A la reforma alternativa el gobierno le dice que no, le da un concepto negativo de aval fiscal. Cuando es un proyecto de reforma similar a la del gobierno, porque la del gobierno tiene un concepto amañado pero positivo y la alternativa no se les hace raro. Yo le pregunto esto a los colombianos. Entonces, por eso decidimos suspendamos la discusión para ver dónde está la plata. Y tercero, es muy importante que si en realidad hay unos recursos, el gobierno empieza a tomar decisiones ahora para destrabar esa crisis que se ha ido incrementando, agudizando a raíz de este gobierno, y esto no lo ha hecho. Si esto sigue así, ¿usted cree que los compañeros suyos de la ponencia alternativa se le puedan sumar a ustedes los de archivo? Porque acá leo a Wilson Arias que amaneció atacando a Norma Hurtado, porque ustedes no tienen la mayoría para archivarla, pero ha hablado con ellos. Si esto sigue así, ¿podrían sumar los votos necesarios para el archivo? Mire, yo creo que mis colegas han hecho un ejercicio muy responsable. Todos sabemos que hay que hacer unos ajustes, pero hay que hacer unos ajustes reales al sistema de salud. No podemos entrar a destruir las cosas que funcionan. Y ellas son muy conscientes de que el gran problema de la reforma, de cualquier reforma, es el tema de plata. Tener certeza de dónde va a salir la plata. Y mientras no tengamos la certeza, ningún proyecto es viable. Y estaríamos condenando a muerte, jugando con las esperanzas, con la expectativa, pero sobre todo la salud de los colombianos. Yo sí quiero que en esto invitarlos a todos a que tomemos decisiones responsables, pero sí decirles a ustedes, lo que sí está mal y lo que no puede seguir pasando es que este gobierno busque utilizar mecanismos legales que están al interior de nuestras leyes y la Constitución para doblegar la voluntad del Congreso, para amedrentar al país, como lo ha tratado de hacer a través de la apelación y de la consulta. Ellos ya anunciaron que iban a apelar porque sí, porque no. No. Uno no puede utilizar los mecanismos que hay en la ley de manera caprichosa. Al contrario, eso tiene que tener un sustento. Ellos ya anunciaron que iban a apelar
si archivábamos, si se sacaba adelante una alternativa. Ellos ya anunciaron que iban a apelar todo. Pero y mire, eso no puede hacer así. Senadora Abrel, y precisamente de eso es que yo le quiero preguntar a usted. Digamos, este episodio que se está viviendo por cuenta de la reforma a la salud y por las tensiones que se viven de parte del Congreso y de parte del gobierno, particularmente yo creo que usted tiene razón, los congresistas tienen razón. Sin aval fiscal, aquí no se puede hacer absolutamente nada porque son los recursos y eso es lo mínimo que se le pide a un gobierno que sea responsable en eso, pero es mi opinión. Pero a mí lo que me preocupa y quiero plantearle esta inquietud, senadora Abrel, son las relaciones que tiene el Congreso con el gobierno. Uno ve, por ejemplo, ayer el mensaje del ministro Benedetti y termina diciendo trabajen vagos. O sea, es la manera como se refiere a ustedes. Igual el ministro de Salud también constantemente asume una actitud agresiva, hostil contra el Congreso de la República. ¿Qué futuro le espera a las iniciativas del gobierno, a las que siguen y a estas presentes, con estas relaciones tan difíciles que hay entre el gobierno y el Congreso de la República? Ninguna, y en esto quiero ser muy sincera, y esto es muy doloroso para el país. Empezando porque es en muchas ocasiones el primer mandatario quien descalifica, quien amenaza, quien destruye con sus palabras la labor responsable que hace el Congreso de la República, el Senado de la República. Entonces imagínense qué se puede esperar de su gabinete si tenemos al primer mandatario que ofende, que amenaza, y ya hemos visto las consecuencias dolorosas para este país de cuando a través de mensajes en redes sociales el presidente de cierta forma perfila a colegas senadores de la oposición. Eso es muy grave. Este gobierno llevamos casi 4 años y no ha entendido que esas grandes reformas y esos grandes proyectos requieren consensos, requieren ejercicios de escucha, de diálogo, de discusión, de ceder en algunas cosas, porque yo entiendo y comprendo que todos tenemos que ceder, pero ellos no han entendido que no es con las pataletas, no es con patadas, no es con jugadas, no es con imposiciones. Aquí hay 3 ramas del poder público autónomas, independientes, precisamente para que pueda haber un equilibrio. Y mientras no se den las garantías por parte del gobierno, ese diálogo, esa gran concertación, esas grandes reformas no van a salir adelante. Mientras no estén los requisitos, pero sobre todo mientras no esté la plata para garantizada, estaríamos condenando a muerte a los colombianos. Estaríamos adoptando una decisión muy irresponsable. Una decisión que le cobraría la vida a miles de colombianos que hoy la están pasando muy mal a raíz de esta crisis que se ha agravado por este gobierno. Sí, senadora, ¿cómo están los tiempos para este proyecto? Es decir, esto está en tercer debate, ya ahorita se cierra pues legislatura a fin de año. ¿Tiene tiempo esta reforma todavía para atravesar el camino? ¿Cómo están los tiempos? Si este proyecto sigue vivo, digámoslo así en términos coloquiales del Congreso de la República, hasta el otro año, en junio. Esta iniciativa se radicó el año pasado y como una ley, la radicaron como ley ordinaria, tiene prácticamente 2 años para salir adelante. Entonces, apenas acaba de cumplir su primer ciclo y tiene hasta junio del otro año. Pero yo creo que más que los tiempos, y en realidad hay un compromiso real por parte del gobierno, por parte de su equipo, con la salud de los colombianos, veríamos gestos por parte del equipo de gobierno con los pacientes, con los prestadores. Nuestros hospitales públicos la están pasando también muy mal y eso no ha pasado. Hemos visto que lastimosamente este gobierno, el ministro, se levanta de la mesa de negociaciones de la UPC, dice que no hay ninguna insuficiencia cuando vemos que los pacientes ya no están recibiendo medicamentos, no están recibiendo sus citas, sus tratamientos. Han sido muchas cosas que han ido deteriorando la salud y no hay un compromiso real por parte del gobierno. Por el contrario, tilda de mentirosos a los pacientes, incluso les bloquea el acceso a los sistemas de información públicos del país, de nuestro país, y más aún, los ofende. ¿Cómo es posible que en estos días quien fue el agente interventor de la nueva EPS, la EPS más grande de nuestro país, ese mismo agente donde las quejas en esa EPS aumentaron en un 70%, hoy sea quien debe velar para que el sistema funcione, para perseguir a quienes no han cumplido? No, eso es un descaro, eso es una irresponsabilidad, claro, pero sobre todo una falta de respeto con los pacientes que son quienes viven en carne propia las deficiencias de este sistema que se ha ido a pique en manos del gobierno Petro. Pues, senadora, estábamos muy interesados en conversar con usted y escuchar su opinión muy firme, sin duda alguna, la que nos trae Nadia Abrel, senadora del Partido Conservador. Muchísimas gracias por habernos atendido.
Gracias a ustedes y feliz tarde. Un abrazo para todos. Lina, hay una frase que podemos traer a colación que cabe perfecto para la situación de la salud en Colombia. Lo que está bueno, no lo toque, mijo. El sistema de salud de Colombia es o era envidiado por sus pares de Sudamérica. Se lo digo desde Panamá y se lo digo incluso desde Venezuela. Entonces, no entiendo la insistencia del presidente Gustavo Petro en tocar algo que estaba funcionando. Pues mire, yo tuve la experiencia de vivir un tiempo en Estados Unidos y yo ahí quedé sorprendida de todas las posibilidades que en medio de las dificultades, porque perfecto pues no era, tenía o tiene el sistema de salud. Bueno, no tiene porque se ha deteriorado increíblemente en Colombia. Es decir, por ejemplo, allá yo me tronché un pie y nunca pude ver un especialista, nunca pude ver un fisioterapeuta porque eso es costosísimo y tiene que uno adquirir unos seguros privados inmensamente caros, mientras que aquí en Colombia con una EPS pues uno puede acceder a un fisioterapeuta. Es decir, sí tenía problemas, sí hay cosas que mejorar, por supuesto, eso no lo estamos negando, pero no de tajo como ha querido hacer este gobierno y sobre todo con tantos cambios, y aquí lo comentábamos con Sebastián. Esta situación tiene un círculo que puede terminar siendo pues como sin salida, porque ellos están pidiendo que se especifique el dinero para implementar este modelo de salud, pero el tema es que no hay plata, no hay cómo justificar. Sebastián. ¿Sabe qué pasa, Lina? Mire, a propósito de lo que planteaba Gonzalo en la mesa, es decir, no era un sistema perfecto, estamos de acuerdo, no se trataba de un sistema perfecto, pero era eficiente. Y tenía problemas, por ejemplo, la cobertura, sobre todo la cobertura rural en el campo, era muy deficitaria, había un problema con las EPS, pero todo era subsanable, todo se podía mejorar. Lo que no se podía era destruir lo que venía funcionando bien, como lo plantea Gonzalo, y en eso coincidimos. Pero tenía problemas el sistema en general, eso lo podíamos decir, y era reconocido en América Latina. Pero a propósito de la coyuntura que estamos viviendo en este asunto, y acabamos de escuchar a la senadora Blel, esto no tiene salida en este momento si las cosas siguen como están en este momento. Es decir, si el senador Benedetti, el ministro Benedetti, que es el que se encarga de entenderse con los senadores en el Congreso, maneja esos términos y esa es la forma como se va a referir a aquellas personas con las que tiene que interlocutar constantemente para sacar adelante las leyes. Esto va a ser muy complicado. Si el ministro de Salud se refiere constantemente a los congresistas en los términos en los que se refiere, va a ser muy complicado que esta ley y las otras leyes salgan adelante. Yo claro, sinceramente, escuchando a los protagonistas de estas historias, a los ministros y a los congresistas, yo creo que la crisis se va a agravar y es muy triste tener que reconocerlo, pero en esta situación, en estos términos, va a ser muy complicado superar la crisis. Pues la reforma a la salud, uno de los tantos temas que a diario se hablan en medio de una Colombia tan convulsionada. Vamos a hacer una pausa y ya venimos con más.